por qué el Señor me llevaba a este título y a esta prédica? Porque lastimosamente a veces no disfrutamos el viaje. A veces pensamos llegar para comenzar a disfrutarlo. No, uno lo disfruta desde que está armando la maleta. Uno comienza a disfrutarlo desde que está planeando. ¿Qué voy a comer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y Salmo 37:5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y así como el viaje que cada uno de nosotros vamos a emprender, porque yo también voy a viajar, nosotros también vamos a viajar, muchas veces cogemos y vamos, pero no sabemos qué bache vamos a encontrar en el camino, ¿no? Puede haber un accidente, puede haber un desvío, y así es la vida cristiana. Ahora van a decir, ¿cómo así, Paz? Sí, así es la vida cristiana, es como un viaje. Todos vivimos etapas, temporadas, desafíos, victorias y procesos que muchas veces no entendemos. Porque pensamos llegar a tal hora, pero no es a la hora que nosotros muchas veces pensamos, sino como Dios lo tiene estipulado. Muchos caminamos tensos, ansiosos, queriendo controlar cada detalle de ese viaje, como si nosotros fuéramos los conductores. Y hoy el Señor te viene a decir que tú no eres el conductor. Sin embargo, el Salmo nos enseña una verdad liberadora, mis amados. Y a mí me encanta esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque Él nos quiere decir en esta noche: el camino no se disfruta mientras peleamos por el volante. El camino se disfruta cuando dejamos que Dios conduzca. ¿Cuántos han querido quitarle el timón de su vida a Dios? Esa es buena pregunta, ¿cierto? Cuando el Señor dice, encomienda, confía y Él hará, nos muestra un orden espiritual que cambia nuestra vida. Primero, se entrega el camino. Luego, se descansa confiando. Y entonces Dios hace lo que prometió. Pero eso nos cuesta. Eso nos cuesta. Y hoy Dios nos quiere invitar a soltar el volante, a sentarnos, respirar y disfrutar el viaje. Él sabe la ruta, tú no te la sabes. Ayer hablábamos con una pareja y nos decía que cuando emprendieron un viaje no conocían la ruta y tal vez se desviaron y se demoraron en llegar. Tú no conoces la ruta, tú tienes el panorama parcializado, el Señor lo tiene completo. Él sí conoce la ruta. Dios conoce la ruta, Él conoce el destino y Él ya preparó todo, mis amados, todo lo que tú y yo necesitamos para llegar a nuestro destino y tener un excelente viaje. ¿Sabes por qué? Porque puede haber un bache en el camino, pero si tú vas con el Señor vas a disfrutar hasta el bache, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien conforme a su propósito. Así que hasta los baches se disfrutan cuando dejamos que Dios sea el que conduzca. Y esto nos lleva a nuestro primer punto y es: Dios es el conductor de tu viaje. Y yo siempre lo hablo en primera persona porque a mí me encanta, tomar las promesas de forma personal. Es más, cuando estaba haciendo el mensaje y yo decía, no, Dios es el conductor de tu viaje. No, es el conductor de mi viaje. ¿Cierto, Vivi? Es el conductor de mi viaje, porque cuando tú dices de tu viaje, lo estás diciendo como si fuera el conductor de tu hermano, no el tuyo. Pero cuando comenzamos a personalizarlo, suena de forma diferente. Entonces, ¿cuántos pueden decir, Dios es el conductor de mi viaje? Y el salmo inicia. Este salmo lo vamos a dividir en tres partes. En la A, la B y la C. Y la primera parte nos dice, encomienda a Jehová tu camino. La palabra encomendar, mis amados, en el hebreo es galak. Significa rodar, traspasar un peso, pasar la carga a otro. O sea que cuando tú estás cargando una carga no es tuya, es del Señor. Pero si tú no la pasas, la vas a seguir cargando tú y no la va a cargar el Señor. Es la imagen de alguien que deja
de cargar en sus fuerzas y pone el peso en manos más fuertes. O sea, tú no puedes cargar lo que tú no puedes llevar. Déjaselo al Señor. ¿Por qué? Porque Él es más fuerte que tú. Encomendar es decir, Señor, yo no puedo manejar esto. Toma tú el control. Pero ¿a cuántas mujeres, y esto sí es a las mujeres, es difícil soltar el control? ¿Cierto? Nos cuesta a veces y no queremos soltarlo. ¿Y por qué no queremos soltarlo? Porque a veces no creemos autosuficientes. Y Proverbio 3, 5, 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, que cuando tú y yo lo reconocemos y dejamos que Él sea el que guíe nuestros caminos, Él va a enderezar cualquier cosa torcida en nuestras vidas. La va a enderezar. Esto significa, mis amados, que no fuimos diseñados para manejar nuestras vidas solos. Dios ve lo que nosotros no vemos. Mientras nosotros vemos una curva peligrosa, Él ve todo el mapa completo. Mientras tenemos un obstáculo, ya Él preparó una salida. Él es el conductor perfecto. Tú no te preocupes. Él es el conductor perfecto de cada uno de nosotros. Y para aplicarte este primer punto, esta es la historia de una mujer. De una mujer como tú, Tai, o como tú, Vale, o como tú, Alejandra. Una mujer como cualquiera de nosotras. Sofía era una mujer cristiana, una hija de Dios, y por eso los coloqué a cada una de ustedes como ejemplo. ¿Saben por qué? Porque es una hija de Dios. Sofía es una hija de Dios, una cristiana responsable, trabajadora, pero controladora. Todo en su vida lo llevaba con fuerzas propias, sus estudios, sus hijos, sus finanzas, sus preocupaciones. Su frase favorita, adivinen cuál era. Si yo no lo hago, nadie lo hace. ¿Cuánto hemos dicho eso en nuestra casa? Es que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer. ¿Cierto que sí? Dios está hablando. Víctor hace con la cabeza. Dios está hablando. O si yo no lo hago, no queda bien hecho. ¿Ah? No queda bien hecho. Y un día comenzó a vivir una temporada oscura. Perdió el empleo, su hijo mayor se rebeldizó y su matrimonio estaba cubierto por un silencio muy pesado. Sofía sentía que estaba manejando un vehículo que iba directo al abismo. ¿Cuántas de nosotros lo hemos sentido en algún momento? Que el vehículo va directo al abismo. Y como cualquiera de nosotras, un día hizo un pare y salió a caminar. Y llorando se puso a orar y le dijo, Señor, yo no puedo con esto. No puedo. Ayúdame que esto me está sobrepasando. Pero ahí enseguida escuchó la voz del Espíritu Santo en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque era una hija de Dios. Aunque no estaba haciendo las cosas bien, es una hija de Dios. ¿O cuántas hijas de Dios me pueden decir, yo no soy controladora? ¿Ah? Pero escuchó y Dios le habló y le dijo, ese es el problema, sigues manejando tú y no sueltas el volante. Al día siguiente, con dolor, abrió la Biblia y el versículo que encontró fue el verso de Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. No debemos depender de nuestro propio entendimiento. Era como si Dios le dijera, Sofía, deja de sostener el volante, que no te corresponde. Ya vistes a dónde te llevó. Ahora déjame conducir a mí. Esa mañana Sofía tomó una decisión radical y se arrodilló y literal, llorando, le dijo a Dios en voz alta, Señor, te entrego este volante, no puedo más, conduce tú. El Señor esta noche te está diciendo que tengamos una rendición total y que le digamos, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes.
Esa mañana Sofía tomó una decisión radical, sí. Y aunque no todo cambió de un día para el otro, algo sí cambió de inmediato. Su corazón se descargó y entregó el volante a Dios. Comenzó a ver puertas abrirse donde antes solo había muro. Su hijo le volvió a hablar. Y aunque el camino no era perfecto, te lo dice Elena, aunque el camino no sea perfecto, por primera vez en mucho tiempo, ella no tenía miedo porque entendió algo muy valioso, mis amados. Cuando Dios conduce, tú y yo descansamos. Cuando Dios conduce, tú y yo descansamos. Porque no es en tus fuerzas. Él te está diciendo, suéltalo. Suéltalo. Porque a veces se hace más daño jalando o agarrando que soltando. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El asiento del pasajero es descanso, no lucha. No luches. No luches, ¿sabes por qué? Porque tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece al Señor. Y si tú te encargas de lo del Dios, Dios se encargará de lo tuyo. Entonces, descansa. ¿Por qué nos afanamos tanto? Si la palabra de Dios dice que por mucho que nos afanemos, no vamos a crecer, ni nos va a salir un cabello más. Por mucho que afanemos. ¿Por qué nos afanamos? Si ya el Señor ni Él miente ni se arrepiente. Y si Él te lo prometió, en su tiempo será. En su tiempo será. Y el Señor te dice que tu puesto es de descanso. Tu puesto es de copiloto. Tu puesto no es de conductor. La segunda frase que dice el Salmo 37:5 en la parte B y dice, y confía en Él. La palabra confiar es batak, significa sentarse seguro, apoyarse sin miedo, reinclinarse con tranquilidad, como cuando tú te sientas en una mecedora y tú te echas para atrás y a veces sientes como que, Dios mío, esto se va a caer. No, porque están diseñadas para tú sentarte y quedar prácticamente acostados, pero no se caen. Eso es confiar en el Señor, sabiendo que aunque tú te inclines, te recuestes, no te vas a caer, porque Él es el que te sostiene. Él es el que te sostiene. Tú no te sientas en una silla de esa reinclinable pensando que te vas a caer, o de no te sientas. Tú confías. Y eso es lo que el Señor te dice. Y confía en Él, en Él. Mis amados, confiar no es una emoción, es una postura. Confiar es tomar el asiento del pasajero y dejar de pelear por entender cada curva. Dios a ti no te está llamando a entender lo que pasa en tu vida. El Señor te está llamando a que confíes. Aunque nos cueste, ¿cierto? Porque nos puede costar. Señor, yo no entiendo esto. Señor, yo no sé esto. Señor, pues llegamos a su presencia, a su palabra, y Él nos va a revelar lo que necesitamos entender. Y si no lo entiendes, descansa. ¿Sabes por qué? A mí me encantan nuestras hijas, María José y Majo. María José y Vale. María José y Majo. María José y Vale. Ellas vamos en camino largo y ellas se sientan. No hemos comenzado a salir por los 80 cuando están fundidas. ¿A ellas les interesa algo? No. A ellas solamente les interesa que su papá va manejando, es buen conductor, que la mamá es el copiloto que le hace la conversación, le sirve el tinto, le da el sándwich en la boca para que no se duerma. Aprendan, mujeres, ¿no? Para que no se duerma y que en el momento de llegar a la hora de desayunar solamente la llamamos a desayunar. ¿En dónde vamos? Ellas ni siquiera saben dónde van. ¿Saben por qué? Porque ellas confían. Y esa es la confianza que el Señor nos está pidiendo hoy. Que confiemos. Tal vez todo el año te la has pasado peleando con Dios. Tal vez todo el año te la has pasado queriendo coger el volante que no te corresponde a ti. Pero el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Yo le preguntaba, porque el Pajo se me dijo, desde antes de, hace como un mes me dijo, ve que tú predicas este miércoles. Y yo le preguntaba al Señor y me dijo, quiero que les enseñes a mi congregación, a mi iglesia, que es necesario soltar el volante. Porque si no lo sueltas, así sea
porque yo quiero enseñárselo, así sean los últimos días del año. Si el otro año siguen sosteniendo el volante, van a tener el mismo resultado. Van a tener el mismo resultado. Confiar es tomar el asiento del pasajero y dejar de pelear por entender cada curva. Isaías 26:3 nos dice: tú le darás paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. ¿En quién ponemos nuestra confianza? En nuestro Padre Celestial. Y Filipenses 4:7 nos dice: la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Nosotros pertenecemos a Jesucristo, mis amados. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Él siempre lo hará mejor que nosotros, mis amados. Él siempre lo hará mejor que nosotros. Porque Él conoce el final antes del principio, pero nosotros no. Mis amados, la paz no llega cuando entiendes el viaje. No es que yo no sé por dónde voy a ir, no. Llega cuando confías en quien lo dirige. La ansiedad aparece cuando vuelves a estirar la mano hacia el volante y tomarlo cuando Dios te ha dicho: déjamelo a mí. Dios no quiere que viajes tenso, sino en reposo. Él quiere que tú y yo viajemos en reposo. No tensos, no preocupados por algo que ni a ti ni a mí nos incumbe. ¿Sabes por qué? Porque el problema de nosotros es creer. El problema de Dios es hará. Él lo hará. Él lo hará. Tu problema no es mirar cómo Dios lo hace. El problema tuyo es creer. O tú sí crees que Abraham se puso a pensar: Señor, si yo sacrifico a mi hijo, pero tú dices que yo seré padre de multitud, ¿cómo será esto? Él dice que él confiaba en la promesa, lo dice Romano o Hebreo si no estoy mal. Él confiaba en la promesa, que si lo llegaba a sacrificar, él era suficiente para resucitarlo, porque él había prometido que sería padre de multitudes. Él no se puso a pensar: ay, ¿cómo será esto? O sea, que tu trabajo no es ponerte a pensar cómo se hará. Tu trabajo es confiar. Y si confiamos, vamos a ir seguros por el viaje que el Señor está conduciendo. Está conduciendo. Y para aplicar este segundo punto, en Lucas 10, 38 al 42, está la historia de Marta y María. Marta, afanada, vamos a leerlo. Igual está en pantalla, también lo pueden leer. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? En pocas palabras le está diciendo: ¿no te das cuenta que María es una floja y no está haciendo nada? Dile pues que me ayude. O sea, ella ordenándole al Señor, ¿no? Y así somos muchas veces nosotras, diciéndole: Señor, haz por favor. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, es por aquí. Así estaba Marta, diciéndole: Señor, dile a esa floja que está ahí al pie que me venga a ayudar. Pero a mí me encantan las respuestas del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. María no era floja, María sabía en dónde estaba su enfoque. Jesús llegó a casa de Marta y María. Marta estaba afanada, corriendo, sirviendo, luchando por tener todo bajo control. Como cuando vamos a recibir una visita y corremos para aquí, corremos para allá, y Dios mío, y aquí y allá. Pero no nos detenemos un rato a orar y a decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento para esa persona que va a llegar a visitarme, porque antes de un plato de comida es más importante darle una palabra tuya. Y eso estaba haciendo Marta. Marta estaba corriendo,
por tener todo bajo control. Mientras que María se sentó a los pies de Jesús y Jesús mismo hizo la comparación. Lucas 10:41, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María escogió la buena parte. Mis amados, Marta representa a quien viaja en el asiento del pasajero, pero tratando de agarrar el volante. María representa a quien se sienta, descansa y confía plácidamente en que Jesús es el que está conduciendo, como lo hacen muchos de nuestros hijos, ¿cierto? María no dejó de servir por irresponsabilidad, sino por descansar en la dirección del Señor, porque a veces nos podemos confundir. No era irresponsable, ella sabía en quién estaba descansando. Sentarse a los pies del Señor es una imagen de descanso, enfoque y confianza. La palabra sentarse está completamente alineada con batax, que es la parte en hebreo, apoyándose sin miedo. O sea, tú te apoyas sin miedo, porque el Señor es el que te lleva. Tú te apoyas sin miedo, sabiendo que si el Señor te dirigió a tomar esta o aquella decisión, es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar, porque estamos siendo guiados por Dios. Estamos siendo guiados por Dios. Jesús no reprendió a Marta por trabajar, sino por trabajar ansiosa, porque lo podemos sacar de contexto. No, entonces vamos a descansar. Y acuérdense, yo una vez leí los 10 mandamientos del vago y era: nació cansado y vive solo para descansar. Duerme de día para descansar en la noche. No, eso no es, mis amados. O sea, Marta no la estaba reprendiendo el Señor porque estaba trabajando, sino porque estaba ansiosa. El problema no era la carga, es cómo la cargamos. El problema no es que tú tengas el problema con tu hijo, es cómo estás manejando ese problema. El problema no es que tengas un problema con tu jefe, es si eso te está robando la paz hasta para no llegar a la presencia del Señor y orar. ¿Cómo lo estás manejando? Porque la palabra de Dios dice: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Él no dijo que no iban a haber problemas. Él no dijo que no iban a haber carga. Él no dijo que no iba a haber trabajo. Pero sí dijo: confiad. Confiad. Confía. Marta quería controlar, medir, anticipar y terminó agotada. Así somos tú y yo muchas veces, que tratamos de manejar el viaje desde el asiento del pasajero cuando no nos corresponde. María disfrutó en paz porque eligió permanecer en su presencia, no en agitación. Ella vivió lo que escribió el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. El 7 nos dice: la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿Por qué nos agitamos muchas veces? Esa paz llegó porque María soltó la lucha interna y se acomodó en el asiento de descanso. El Señor hoy nos está diciendo: descansemos. 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 Mis amados, María demuestra que el asiento del pasajero no es pasividad. Es una postura espiritual: escuchar, confiar, soltar y descansar. No es quedarse quieto, es moverse sin ansiedad. ¿Cuánto nos la pasamos corriendo en estos días de tantos afanes? Y comienza el día y se acaba, y corremos y corremos y corremos. Y si hemos dedicado un tiempo para meditar y decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame que esto que tengo que hacer durante 5 horas lo pueda hacer en 1 hora. Pero a veces nos desgastamos más y oramos menos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es orar más y desgastarnos menos. Como mi oración, hace años yo le hice una oración al Señor y le dije: Señor, permíteme trabajar menos y ganar más.
Y esa fue mi oración: Señor, permíteme trabajar menos y ganar más. ¿Y saben por qué? Porque yo muchas veces me demoraba 2 horas en un transporte para ir de un sitio al otro. Y el Señor fue tan bueno, tan misericordioso y tan bondadoso que muchas veces en el mismo edificio tenía 3 clientes que no se conocían. Me permitió trabajar menos y ganar más, porque lo que antes podía hacer 3 terapias o 3 masajes en un día, ahora podía hacer 6 y al mediodía estaba a la casa y ya. O sea, que orar sí funciona, mis amados. Orar sí funciona. No es quedarse quieto, es moverse sin ansiedad. Ahora, eso es el asiento del pasajero, no es pasividad. Ahora, la ansiedad viene de intentar ayudar a Dios a manejar. ¿Cuántas queremos ayudar a Dios como Sara, que le intentó ayudar a Dios? ¿Cuántas hemos hecho eso? ¿Cierto que sí? Yo era experta en eso. Yo era expertísima en eso. Una vez, el Pajose trabajaba en el hospital y no le subían el sueldo. Yo le hacía masajes a su jefa y no le subían el sueldo porque necesitaba un certificado. Y ella me cogí y me decía, bueno, ¿y es que ustedes no necesitan plata? Yo le dije a él que fuera a hablar y nada. Y lo que me contestó es, Dios no me ha mandado a hablar con mi jefa. Y ella, pero es que no necesitan ustedes o qué. Y yo, oye, sí. Y solo necesitaba un certificado. Y yo, como buena Sarita, busqué en el SENA, me puse a hacer un curso de internet a nombre de él. Y yo también lo estaba haciendo. O sea, entonces yo hacía el trabajo de los dos para que él tuviera el certificado y le pudieran alzar el sueldo. Porque yo decía, si gana más, voy a tener más zapatos. Mentira. Voy a tener, van a ver muchas, se van a poder suplir muchas más cosas. Y yo me puse a hacer el curso. Y como somos buenos metiéndole la Biblia a las cosas que nosotros metemos las manos, ya él estaba en logística en la iglesia. Y yo dije, pues qué mejor que hacer un curso de logística. Esto le va a servir para el servicio en la iglesia. Miren cómo la mente va maquinando las cosas y cómo muchas veces queremos espiritualizar lo que no es. Lo que no es. ¿Ya? Porque, no, esto le sirve para la iglesia. Pero llegó el momento cuando él se dio cuenta. Me dijo, y ahí sí, mi amor, pero ¿qué te pasa? Es que Dios no me ha dicho a mí. Es que el momento que sea para que me suban el sueldo va a ser porque Dios quiere. Y yo decía, Dios mío, Señor, pero este hombre, Padre Santo, ¿será que no sabe cuánto vale la libra de arroz? ¿O cómo ha subido la carne? Porque así era, o sea, de veras que sí. Y llegó el momento de hacer las prácticas y yo dije, ¿ahora cómo voy a hacer para hacer esas prácticas a nombre de él? ¿Cómo voy a hacer? Y ahí le pedí perdón a Dios. Cuando llega él en la noche y me dice, mira, sin necesidad, aquí está. Y me subieron más de lo que me iban a subir con el certificado. ¿Qué podía hacer yo? Quedarme callada. Porque calladita nos vemos más bonitas. Pero se dan cuenta cómo es cuando no confiamos, cuando queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque estamos afanadas. Estamos cargando algo que no nos corresponde. Y eso es la ansiedad. La ansiedad viene de intentar ayudar a Dios. Y yo quise ayudar a Dios. Muchas veces queremos ayudar a Dios. La ansiedad aparece cuando tu corazón vuelve a estirar la mano para agarrar el volante. La ansiedad no es falta de fe, mis amados, es exceso de control. Cuando queremos controlar todo. Eso no es falta de fe, es exceso de control. Ahora, la paz se rompe cuando cambias de postura. Pasaste de confiar a dirigir. No confiamos, sino que queremos dirigir como yo, queriendo dirigir. Pero Dios dice, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. La paz viene de sentarse a sus pies y dejar que Él marque el ritmo. No tú ni yo. Los tiempos de Dios no son tus tiempos. No son tus tiempos.
A veces lo que tú y yo pensamos, y esta es una palabra para Angie, y le pido perdón a Dios porque Dios me la dio el domingo antes pasado, Angie, para ti, pero no te la di, para ti, y no te la di. Y es que lo que tú piensas que puedes hacer en un año, Dios puede hacer que lo puedas lograr en un mes. Tú piensas que el tiempo ha pasado, tú piensas que no puede ser, pero Dios te dice, Angie, que el tiempo de Él es perfecto. El tiempo de Él es perfecto. Y que lo que tú piensas que se ha demorado para la humanidad, para el Señor no, para el mundo, para el Señor no se ha demorado. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú pensaste que podías conseguir en cierta cantidad de tiempo, Dios te dice, hija, yo puedo hacerlo así, así, sin que tú muevas un dedo. ¿Sabes por qué? Porque la gloria es mía, la gloria no es de nadie. La gloria no es de nadie. La paz es el fruto de permitir que Él decida la velocidad, la ruta y el momento. Porque la velocidad es de Él. A veces no queremos adelantar. Y cuando nos adelantamos, lo que hacemos es truncar el proceso que el Señor tiene para nosotros. El Paz José, y lo enseñaba aquí, nosotros no tenemos necesidad de aruñar lo que ya el Señor nos dio. Lo que ya el Señor nos dio. Tú no tienes necesidad de estar tocando puertas a donde Dios te ha mandado a que dobles rodilla. Tú no tienes necesidad de venir a impulsar algo que Él te ha dicho, quédate quieto. Y no es pasividad, es confianza, mis amados. Es confianza. Es confianza. Y se lo vuelvo a leer. La paz es el fruto de permitir que Él decida la velocidad, la ruta y el momento. No tú ni yo. No tú ni yo. Cada mañana, antes de empezar tu día, toma tu asiento espiritual y dile, Señor, hoy me siento, y tú manejas. Señor, yo quiero que tú manejes mi vida. Eso es rendición total. Como la que hizo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, que me encanta. Y por eso me lo escucharán decir cada rato. Porque me encanta ver esa rendición de mi Señor Jesús. Que le dijo, si es preciso, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que venía, pero Él no le dijo, yo no lo quiero hacer. En un comentario leía que decía, y lo parafraseaban más o menos de esta forma, y decía que es como si el Señor Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué, Padre? Lo que yo quiera no importa, porque lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo creo que es mejor para mí. Y eso es rendición, mis amados. Cuando tú haces algo que no te gusta, pero que lo haces porque Dios te lo manda a hacer. Eso es rendición. Eso es rendición. Señor, yo no entiendo esto, pero si tú lo dices, yo obedezco. Como hizo Pedro. Pedro le dijo, toda la noche hemos tirado las redes y no hemos pescado nada, pero yo la voy a lanzar en tu nombre. Yo la voy a lanzar en tu nombre. Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Señor, me cansé de manejar mi vida. Quiero que tú la manejes, porque mi vida es tuya. Y esto nos lleva a lo tercero, y es mi viaje, y esto sí quiero que lo repitas conmigo. Le escuchaba a un pastor, creo que era el pastor John David, cuando dice repitan, y digo yo, bueno, vamos a repetir. Y quiero que lo repitas y lo puedas leer ahí. Mi viaje es tu viaje. No es el viaje de tu esposo, no es el viaje de tu papá, no es el viaje de tus hijos, es tu viaje. Es tu viaje, Geraldine. Mi viaje tiene propósito, destino y promesa. Mi viaje tiene propósito, destino y promesa. Propósito porque ya el Señor te ha dado un propósito para cumplirlo. Un destino, vamos a estar con Él en la boda del Cordero. Y una promesa que Él nunca nos iba a abandonar.
¿No te parece genial? ¿No te parece genial? La última parte dice, y Él hará. O sea, Él no te está diciendo, hijo, yo podría hacerlo. No. Él no te está diciendo, quizás lo haga. No, Él te lo está diciendo con certeza. Él hará. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca conduce sin un destino. Dios nunca conduce sin un destino. Él no improvisa la ruta. ¿Sabes por qué? Porque Él te pensó antes de la fundación del mundo. Él no improvisa. ¿Sabes por qué? Porque Él te escogió. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, ya Él te había escogido. Él no improvisa, como tú y yo muchas veces podemos improvisar. Él no improvisa la ruta, Él no se confunde. Él sabe exactamente hacia dónde te va a llevar a ti y a mí. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. O sea que nuestro futuro ya está asegurado. Elena, no te preocupes por tus hijos. El futuro ya está asegurado. Mis amados, no estamos caminando hacia cualquier destino, estamos caminando hacia el que Dios diseñó para nosotros. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, no va a ser hasta el 2025 o hasta el 2026, hasta el día de Jesucristo. Tu proceso no depende de tu perfección, sino de la fidelidad de quien te llamó, y eso debe alegrarte. ¿Sabes por qué? Porque tu proceso no se para. ¿Por qué? Lady, porque tal vez cogiste rabia y un día gritaste a Dani. No, tu proceso no se para por eso, porque Él lo prometió y Él lo cumplirá. Su proceso no se para porque tú decidiste un día dejar de mirarle al Señor, porque Él es fiel para terminarlo. Él es fiel para terminarlo. Y esto significa que no importa si hoy ves nieblas, curvas, montañas o desierto, el conductor sabe que la ruta es segura y ya Él preparó el final. Ya Él preparó el final. Familia hermosa, ningún viaje dirigido por Dios termina en derrota. Él hará, Él abrirá, Él completará y Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Mis amados, el viaje tiene propósito porque Dios tiene un plan. Y el viaje tiene un final porque Dios tiene una promesa. Y la promesa es, Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Y para aplicarte este tercer punto es, ¿cuántos toman el Waze? Yo manejo, pero la verdad es que yo me ubico por donde trabajo. De resto, yo tengo que colocar Waze para todo. ¿Cierto? ¿Cuántos colocan Waze? ¿Cierto que sí? Eso es súper práctico. Bueno, el GPS, el Waze de Dios, no recalcula por error, Él recalcula por propósito. Cuando usamos el GPS, a veces tomamos una curva equivocada y el sistema nos dice, recalculando. Cuando Él me dice recalculando, yo prefiero pararme y esperar que termine de recalcular, porque a veces cojo por acá y después de recalcular era para acá. Por eso paro. Pero Él te dice recalculando. Y el Señor no recalcula por error, Él recalcula por propósito. El GPS, mis amados, no te regaña si te desviaste, no te cancela, no te abandona, no dice, no, pues yo te estoy diciendo por acá y tú coges por acá. No, Él vuelve a recalcular. Yo a veces pienso eso, yo a veces digo, o sea, uno coloca el Waze y a veces Él me está diciendo, coge derecho, pero yo sé que cruzando llego más rápido y yo cruzo. Y yo me he puesto a pensar eso. Si fuera una persona me diría, bueno, ¿y para qué me pides consejos si yo te digo que cojas derecho y tú vas a cruzar? Pero gracias a Dios, Él no nos abandona, ¿cierto? Él ajusta la ruta para llevarte al mismo destino. Él la direcciona.
Así es Dios, mis amados. Si te equivocas, Él te recalcula. Si te atrasas, Él te recalcula. Si tomaste un desvío por dolor, temor o inexperiencia, Él recalcula. Pero nunca cambia de destino. Porque tu destino y el mío es estar en la eternidad alabándolo y glorificando su nombre. Ese es tu destino y el mío. O sea, que Él no descansa hasta tenernos allá. Por eso su palabra dice que Él nos llama con lazos de amor. A veces, como buen pastor, tiene que quebrarnos las paticas como hacen con las ovejas para que no salgamos como cabras. Pero Él nos ama. Él nos ama. ¿Y por qué, mis amados? Porque su palabra dice, Él hará. Porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, Jeremías 29:11. Porque Él comenzó la buena obra y la perfeccionará, Filipenses 1:6. En otras palabras, tú puedes fallar en el camino, pero Dios no fallará en el final. Dios no fallará en el final, mis amados. Aunque hoy no entiendas el proceso, Alejandra, aunque no veas avance, Tai, Dios no canceló tu propósito. Él no está improvisando. Él no está confundido. Él lo tiene claro. Él lo tiene claro. Y así como el GPS no descansa hasta llevarte al destino, Dios no descansará hasta completar lo que empezó en ti. Víctor, Él lo empezó y lo terminará. Y me parece increíble. ¿Sabes por qué? Porque yo al principio lo leía y no tenía esa revelación. Entonces yo decía, Él lo empezó y Él lo terminará, Él lo terminará. Pero después el Señor me dijo, no, solamente Él no lo va a terminar, lo perfeccionará. O sea, no lo termina de cualquier forma, lo termina de forma perfecta, que es diferente. Porque no es lo mismo comerse un arroz que quedó muy ensopado, hacerlo bien hecho. Entonces, el fin no es que sea el mismo. Lo perfecciona, Pipe. Él perfecciona lo que ya Él ha dicho en ti y lo terminará. ¿Sabes por qué, Adriana? Porque nosotros no terminamos de cualquier forma. Nosotros terminamos de forma perfecta en Él. Perfecta. Como lo dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Esa debe ser tu oración y mi oración diaria. Esa debe ser. Dios no descansará hasta completarlo en ti. Y eso significa que no puedes seguir avanzando con desconfianza, sino con confianza. No por lo que tú veas, sino por lo que Él prometió en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo solo tenemos una seguridad. Y es la seguridad que nos da su palabra. Que Él no miente ni se arrepiente. Es la seguridad que Él da a Anthony. Que el conductor de tu vida es Dios. El conductor de tu vida es Dios. Y así tú pienses en muchas ocasiones que has atrasado lo que Dios te ha prometido o lo que tú has pensado ver, Él te dice, descansa en mí, que yo sé el tiempo perfecto. Hoy el Señor nos quiere decir, encárgate de lo mío, que yo me encargará de lo tuyo, te dice el Señor. Porque Él seguirá haciendo su buena obra. Él seguirá haciendo su buena obra. Y para concluir ya el mensaje, esta es una historia de una mamá con un hijo de 6 años que intentaba armar un rompecabezas de 300 piezas. Y el niño cogió una ficha, cogía la otra, hasta que se aburrió y dijo, ¿sabes qué? Esto yo no lo puedo hacer. Esto no va más. Pero la mamá, una mujer muy sabia, le dijo, ven hijo, esto sí se puede. ¿Sabes por qué? Porque ya yo lo armé y está completico. Ya yo lo armé. Entonces,
Al ver tanta pieza desordenada, el niño se frustró y dijo que no tenía sentido. Entonces la mamá tomó la caja y le explicó que ella lo había armado y ella veía la imagen completa porque ella lo había armado. Él solo debía colocar una pieza a la vez. Y hoy te quiere decir, vive un día a la vez. Vive un día a la vez. Ella ya había visto la imagen completa. Él solo debía colocar una pieza a la vez. Si se equivocaba, no pasaba nada. Lo importante era no soltar la mesa porque ella terminaría el rompecabezas con él. El niño se calmó, no porque entendiera el proceso, porque no tenía ni idea, sino porque su mamá conocía el final. Eso te dice el Señor hoy. Yo conozco tu final. Así es Dios con nosotros. Nosotros solo vemos las piezas sueltas, el proceso largo, la espera, la puerta cerrada, el silencio que parece no tener sentido, pero Dios ya vio la imagen completa. Ya Él vio la imagen completa. Él conoce el final y nos pide que sigamos confiando, que permanezcamos en la mesa, porque su plan se cumplirá, como lo dice Isaías 46:10. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé y mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiera. Él te dice, mi plan se cumplirá en tu vida. Mi plan se cumplirá en tu vida, porque tu vida es mía. Si tú descansas en mí, tú verás lo que yo te he prometido. Y también lo declara con ternura en Salmo 138:8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. No me abandones porque tú me creaste, te dice el Señor. No me abandones. No me abandones porque yo sé. Yo te creé. No me abandones. Era la oración que David le hacía al Señor. Tú me creaste. Tu fiel amor está conmigo siempre. Tú permaneces en mí. Lo que hoy parece desorden, mis amados, mañana será un testimonio claro de lo que el Señor puede hacer en una vida quebrada, en una vida rota. Mañana será un testimonio. Dios no improvisa, Dios no se confunde y no deja el proceso a media. Tengamos expectativa de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, porque con toda seguridad lo que tú te has imaginado es así de chiquito para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque su fiel amor es para siempre y Él no nos abandona. Su fiel amor es para siempre. Tu fiel amor es para siempre. Lo que Él empezó en ti y en mí, lo va a terminar. Tranquilo, te dice Dios. Estás tranquilo. Dios ya vio la imagen completa. Ya Dios pagó, dio a su Hijo. Y su Hijo pagó con su sangre. Y nos ha dejado el Espíritu Santo. O sea que no eres tú ni yo, es Él. Es Él, mis amados. Iglesia, sentarse y disfrutar el viaje no es una frase motivacional. No es descansa sin hacer nada. Descansa en los brazos de Dios. Eso no es motivacional, mis amados. Es un llamado divino. La vida con Cristo se disfruta cuando entendemos. ¿Sabes qué? Cuando entendemos que Dios conduce, tú descansas. Él sabe la ruta y tú confías en aquel que lo ha prometido. Solo así podremos disfrutar el viaje. Solo así podremos vivir confiados. Porque nuestros hijos no son nuestros, son de Él. Son de Él. Salmo 121:8. Y me parece increíble lo que dice. Jehová
guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si tú eres consciente, mi amado, de lo que el Señor te está diciendo esta noche. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes que tener temor. Ha habido muchos accidentes. Ha habido muchos accidentes. Los accidentes que hubo con los muchachos que se graduaron. Los accidentes, un Copetrán se accidentó. Hoy leía la noticia. Pero ¿sabes qué? Que el Señor hoy te quiere decir, confía, confía, porque el Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa es la confianza que tú y yo debemos tener. El viaje no se disfruta peleando por el volante, sino entregándoselo al Señor. Tu paz empieza donde tu control termina. Hoy el Señor te dice a ti y a mí, siéntate, suelta, descansa, disfruta. Yo sé hacia dónde te llevo, dice el Señor. Yo sé hacia dónde te llevo. Yo sé hacia dónde te llevo. A veces podemos pensar que tenemos el control, pero no tenemos el control de nada. No tenemos el control de nada. Y se lo digo por experiencia, porque nadie puede hablar de lo que no ha vivido. De lo que no ha vivido. Y yo era una mujer muy controladora con las finanzas, porque es un tema que me encanta y me gusta. Las vacaciones se planean, se mira cuánto se va a gastar, no debemos nada, la tarjeta de crédito se tiene como una sola cuota. ¿Por qué? Porque me jactaba, por decirlo de alguna forma, de saber llevar la finanza, y decía, Dios me enseñó, porque a veces queremos espiritualizar la cosa, pero no había soltado el control. Y esto se hace así, y esto se hace así, y esto es para esto, y esto es para aquello, y así se paga la universidad. O sea, antes que las niñas entraran a la universidad, ya se tenía el esquema, cómo se iba a pagar. Y todo, todo. Esto se hace en tal tiempo, esto y esto. Y me jactaba, me podía jactarme de que era una buena administradora. Y en menos de 15 días, el Señor me enseñó que lo que yo pensaba tener en control, se cayó así. Y me dijo, entrégamelo. ¿Sabes por qué? Porque tus finanzas, o tú no tienes una salud financiera sana, porque tú seas la más, sino porque yo te he dado el poder. Y con un chasquido de dedo, en 15 días, estaba endeudada, estaba mirando qué hacía, y todo por tomar malas decisiones. Pero como Dios es un Dios misericordioso, y cuando tú llegas pidiéndole perdón al Señor, diciendo me equivoqué, no justificándote, porque a veces somos buenos justificándonos, no justificándonos, sino diciéndole, Señor, perdóname. Perdona primero mi arrogancia pensando que el control lo tenía yo. Y segundo, ahora apelo a tu misericordia porque fue mala decisión. Ayúdame. Él no deja a un corazón contrito y humillado. Y así como caí, así nos levantamos, porque en menos de 15 días también se hizo todo lo que tenía que hacerse para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Cuando tú tienes un corazón rendido ante Él y le dices, Señor, perdóname, reconozco que me equivoqué. Señor, perdóname, porque tú eres el que conoce. Señor, perdóname, porque yo no soy dueño de nada. Señor, perdóname. Y hoy te entrego el volante a ti, porque tú eres el único que sabes hacia qué dirección me vas a llevar.